Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Mayra García y en esta ocasión les traigo un tema muy interesante de bioestadística para todos aquellos que van a empezar a hacer una investigación. Los conceptos aquí explicados se pueden utilizar para la investigación en cualquier área, no nada más en ciencias de la salud, pero bueno, voy a utilizar ejemplos que van enfocados específicamente a aspectos de la medicina para poder hacerlo más llevadera y entendible para los que van a hacer una tesis en medicina, en alguna especialidad. Bueno, ¿cómo hacer una pregunta de investigación? Para este video me basé en los conceptos explicados por el doctor Gordillo en su libro Manual de Investigación Clínica, el cual también fue mi profesor en la universidad. Y está demasiado completo este manual, lo recomiendo bastante. Yo solo voy a explicar el capítulo 1, ¿sale? Ahora, una pregunta de investigación, ok. Hay que buscar un origen, o mejor dicho, hay que pensar en el origen. ¿Y cuál es el origen de cualquier investigación? Una pregunta. Pero específicamente esa pregunta va enfocada a resolver un problema. Hay que ver qué problema se quiere resolver. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿pero problema de qué o cómo? Bueno, los problemas nosotros los podemos percibir mediante la experiencia, mediante bibliografía especializada, mediante la aparición de nuevas tecnologías, el escepticismo y la observación o fuentes externas. ¿Ok? Supongamos que estamos en la Facultad de Medicina, bueno, ahí no tenemos mucha experiencia, pero si somos residentes, pues sí tenemos experiencia porque ya pasamos por el internado, por el servicio social y algunos ya trabajamos en el área privada, entonces, o institucional, entonces ya sabemos qué tipo de problemas se pueden, nos podemos estudiar o vamos enfocados. Si eres estudiante y no sabes qué problemas puede haber en el área de la salud, está la bibliografía especializada. Es decir, tal vez ya te interesa una materia, te interesa un tema, puedes revisar bibliografía, artículos relativamente recientes que no pasen de 5 años a la fecha y generar una duda. Les recomiendo que chequen la página de las instituciones nacionales, por ejemplo el IMSS, los problemas más significativos hoy en día, por ejemplo las enfermedades crónico-degenerativas, las enfermedades no transmisibles como depresión, etcétera. ¿Ok? Cuando aparecen nuevas tecnologías, por ejemplo un nuevo método diagnóstico o un nuevo método de tratamiento, también surgen muchas dudas y se presta mucho también a la investigación, sobre todo para comparar algo nuevo con lo antiguo. El escepticismo y la observación, el doctor Gordillo lo describe como la madre de todas las preguntas o trabajos de investigación exitosos, porque alguien pone en tela de juicio algo que ya está establecido y de allí puede surgir o la comprobación de la teoría o de plano que no sea aceptada, que se compruebe que no. Y fuentes externas, más que nada hace referencia a las lluvias de ideas. El doctor Gordillo menciona que dependiendo de, por ejemplo, alguna plática, alguna conferencia, podemos motivarnos o pueden surgir dudas que nos lleven a querer resolver dicha incógnita. Textualmente él dice: las buenas ideas intrigan, alientan y motivan al investigador de manera personal. Esto ya lo enfoca más al nivel personal. Ahora, características de una pregunta de investigación. Vamos a usar la mnemotecnia FINER. Una pregunta debe ser factible, interesante, novedosa, ética y relevante. Factible en cuanto a qué o a qué se refiere. Bueno, factible significa que el número de participantes sea adecuado y realista. Para poder calcularlo podemos usar diversas fórmulas que tal vez explique en otros videos subsecuentes, pero en fin, según lo que nosotros queramos resolver, tenemos que buscar una población adecuada. Por ejemplo, si yo quiero estudiar a los pacientes hipertensos y sé que la hipertensión es un problema muy frecuente,
pues no me va a bastar estudiar a 10 personas, ni a 20, ni a 30. Necesito una población significativa y grande. ¿De acuerdo? También hay que observar si tenemos la experiencia técnica, es decir, el conocimiento técnico, o si no tenemos el conocimiento, pues una asesoría adecuada. Y ahí surgen o vienen los famosos asesores de tesis. También tenemos que observar si nos va a alcanzar el tiempo, el dinero, y si tenemos alguna limitación. Es decir, yo estoy estudiando algo y me piden un año para realizar una investigación, entonces yo no puedo realmente estudiar la cura del SIDA, porque seguramente va a llevar su tiempo y yo necesito terminar mi investigación en un año. ¿Sí? Es un ejemplo. En cuanto a dinero, bueno, otra vez tomando el tema del VIH-Sida, ¿cuánto me va a costar a mí comprar el tratamiento tal vez, o aplicar un nuevo método diagnóstico? ¿Lo puedo costear yo o lo puede costear la institución? Si no es así, pues ya deja de ser factible esa idea, esa pregunta de investigación. ¿Y qué limitaciones voy a tener? Los pacientes los voy a encontrar fácilmente, los puedo ubicar fácilmente, tengo que ir a buscarlos hasta su casa, ¿sí? Ya que tengamos una idea más o menos de qué queremos investigar, hay que aplicar estas tres variables. Una, que sean el número de participantes adecuado, tener la experiencia técnica o el asesor adecuado, y saber que tenemos el dinero, el tiempo, y que no hay limitaciones para hacer nuestra investigación. ¿A qué se refiere con interesante? Bueno, hoy en día hay un montón de investigaciones, hay un montón de temas que alguien ya hizo, alguien ya estudió, pero una cosa es poder estudiar el mismo tema y otra cosa es tratar de reproducirlo tal cual. Si vamos a tratar de copiar lo que alguien ya hizo, pues deja de ser interesante porque precisamente alguien ya lo hizo. Si vamos a darle un significado a eso, por ejemplo, si yo quiero realmente comprobar que la insulina sí me reduce el nivel de glucosa en sangre, bueno, eso ya está más que estudiado, pero supongamos que yo digo que no, o descubrí que cierto tipo de insulina no me sirve, entonces ahí causo algo de interés en los expertos en el tema y recibo el apoyo necesario. Eso, bueno, y también pues se causa algo de novedad que viene muy de la mano con lo siguiente. Lo nuevo obviamente nos sirve, y en medicina todos los días surgen cosas nuevas. De hecho, por eso se limita la bibliografía a 5 años a la fecha. Si ya tu bibliografía tiene 10 años de antigüedad, tienes que justificar muy bien el por qué estás usando eso. Tal vez realmente no hay estudios nuevos, no hay expertos nuevos en el tema, o esa bibliografía es la bibliografía de un gurú y no se puede contradecir. Si no es así, yo creo que es muy probable que sí encuentres algo. Pero sí, debe ser nuevo, debe ser algo que cause interés, que mueva a las masas que quieres mover, a los expertos, a los sinodales, a los médicos, ¿ok? Debe ser ético. Por allí en medicina hay una historia de un experimento Tuskegee, es parte de la historia de la medicina, donde se estudió la evolución de la sífilis en pacientes infectados. Para esto, cuando se realizó el estudio, ya existía el tratamiento contra la sífilis y sin embargo no se les administró, precisamente para ver el curso de la enfermedad hasta las últimas etapas. Obviamente yo estoy diciendo esto y las personas se preguntan, ¿pero cómo? Esto no es nada ético, pero antes así había muchas intervenciones. Así surgieron los avances de la medicina en la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis hacían experimentos descabellados en la población. Bueno, a partir de ahí surgieron muchas leyes y muchas regulaciones a las investigaciones. Entonces debe ser ético, no debe dañar a las personas, no debe ser en contra de la voluntad de las personas, en fin. Irrelevante. Es importante lo que voy a estudiar, o voy a estudiar el color del cabello de los pacientes con hipotiroidismo, eso no es importante. ¿En qué me va a ayudar que sea rubia, que sea pelirroja? ¿Me explico? En el hipotiroidismo precisamente, a menos que yo pueda justificar que realmente sí
hay una relación, o que si yo veo una pelirroja ya voy a pensar que es hipotiroidea. Si yo lo puedo justificar con bibliografía, bueno, adelante, pero si no, pues no. Ahora vamos a plantear la pregunta. Primero ya tenemos la idea más o menos, tenemos que ver si el tema de investigación pertenece a factores de riesgo, como lo mencioné, tal vez ser pelirrojo es un factor de riesgo para ser hipotiroideo. Causalidad. ¿El pelo rojo me hace hipotiroideo? Pronóstico. Si yo tengo el pelo rojo, ¿mi hipotiroidismo es de mal control o de buen control? Un curso clínico, como el caso Tuskegee que comenté, en la historia natural de una enfermedad, desde que inicia hasta el final, ya sea con tratamiento o sin tratamiento. Precisamente si ese tratamiento es el adecuado para esa enfermedad, en cuánto tiempo hace efecto, se deja alguna secuela, ¿okay? O un examen diagnóstico, ultrasonido, radiografía, laboratorios, electrocardiograma, tiras reactivas de orina, de Stroke. Hay un montón de exámenes diagnósticos que nos pueden servir mucho en la práctica clínica y a nivel primario, porque pues bueno, vamos a hacer una investigación sencilla para iniciar algo sencillo, no vamos a meternos en genética si apenas estamos viendo cómo hacer una tesis. Ya eso sería como para la tercera, cuarta, quinta tesis que se aviente alguien. ¿Y aquí lo vamos a aplicar? ¿A qué grupo de edad? Menores de 5 años, es una población muy buena, una población de riesgo. Adolescentes también, aplica para muchas cosas. Los adultos jóvenes no son tan estudiados porque pues en teoría son una población económicamente activa y la que más tiende a estar sana. Los mayores de 60 años es otra población de riesgo que va a un aumento hoy en día y que también tiende mucho a ser estudiada hoy por hoy. Género, ser hombre o ser mujer me va a modificar una enfermedad, su tratamiento, su curso clínico. Y estatus de salud, leve, moderado, grave, muy grave, por así decirlo. Es una forma de clasificar en estos que son moderados de rinofaringitis, en comparación con los que presentaron una rinofaringitis severa. ¿Me explico? O sea, hay que ver a qué personas le voy a aplicar yo esta duda que tengo sobre esta enfermedad, este tema. Hay que definir el lugar, pero definir muy bien el lugar. Si lo voy a hacer en la colonia fulana de tal, si lo voy a hacer en la escuela fulana de tal, lo voy a hacer en nada más la unidad de medicina familiar de tal, o voy a tomar pacientes del hospital de zona, o sí, muy bien el lugar, o nada más de un hospital de zona voy a tomar pacientes que pertenecen al servicio de diálisis, que acuden a ese servicio nada más, y en el turno matutino. A lo que nos lleva el tiempo, ¿cuánto tiempo voy a estudiar a esos pacientes? ¿Durante un mes, 2 meses, 3 meses? Y también tengo que justificar por qué ese tiempo. Probablemente yo quiera estudiar depresión en pacientes que se someten a hemodiálisis. Entonces yo tendría que ver cuánto tiempo necesita un paciente para estar en hemodiálisis para que empiece a desarrollar síntomas depresivos. Y más o menos tengo que tomar en cuenta el tiempo que lleva una depresión en manifestarse, tal vez 1 mes, 2 meses, 3 meses. En base a la bibliografía, siempre vas a definir tu tiempo. Tal vez quieras estudiar el curso, la incidencia de enfermedades en los niños de 6º grado, porque están en la pubertad. Entonces tienes que tener 1 año de estudio, porque desde que ingresan a 6º hasta que salen de 6º. O sea, dependiendo de tu problema es el tiempo que vas a tomar. ¿Vas a hacer una intervención o vas a estudiar un factor de riesgo? Aquí en esta imagen represento la intervención como algo que damos. El investigador da algo a su sujeto de estudio, ya sea una plática, ya sea una intervención, una cirugía, un medicamento, algo, le da algo y esa es la forma en la que interviene. O yo voy a estudiar qué situaciones hacen propenso a mi paciente
a tener cierta enfermedad, lo que es un factor de riesgo, una cosa que me da mucha probabilidad de padecer algo, ¿de acuerdo? Y en qué enfermedad o desenlace se desea aplicar la intervención o el factor de riesgo o interés, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero estudiar cómo es la funcionalidad familiar en pacientes con hipertensión. Y supongamos que me sale, o que yo estoy pensando que me va a salir que entre peor se lleven, peor está controlado mi paciente. Allí yo puedo aplicar una intervención como una terapia familiar, o ver a mi familia, a una familia disfuncional, y pensar que ese paciente ya va a estar descontrolado, simplemente con darme cuenta cómo es la familia. La elección del tema, para los que están haciendo algo en el IMSS, el servicio social, el internado, una residencia, ya saben cuáles son los temas prioritarios, le llaman así, y no hay que salirse de estos temas. Pero bueno, si no estás en el IMSS y todavía no sabes qué estudiar, aquí más o menos te doy una guía. El doctor Gordillo divide los temas importantes en investigación clínica en 8 aspectos. Estudiar la frecuencia, que es la incidencia, o sea, casos nuevos, la prevalencia, casos registrados, la mortalidad y la mortalidad por enfermedades. Ese tipo de investigación es muy básico y por lo general tiende a ser menospreciado, pero ese tipo de investigación nos abre la puerta para investigaciones futuras. Por ejemplo, el saber cuántos casos nuevos de diabetes, están surgiendo, o cuánto tengo ahorita de prevalencia de diabetes, cuántos están registrados hoy en día en la unidad de medicina familiar del pueblo, de la ciudad, y cuántos pacientes con diabetes me dan la tasa de mortalidad. De ahí para abajo, pues ya es un poquito más de dificultad, entre comillas, por así decirlo. Vamos a estudiar factores de riesgo que involucran la etiología, la frecuencia, la asociación causa-efecto y si están presentes en la cadena causal. Podemos estudiar los diagnósticos, como el desempeño de pruebas diagnósticas o hacer diagnósticos diferenciales. Podemos estudiar las manifestaciones clínicas de una enfermedad, la historia natural, el curso y el pronóstico de una enfermedad, la eficacia de intervenciones preventivas, terapéuticas y de rehabilitación, aspectos financieros de una enfermedad y su manejo, o la calidad de vida, para lo cual, para la calidad de vida, hay muchos instrumentos validados para lo que busques, en mujeres, en hombres, en niños. Ya hay muchos trabajos realizados y bien respaldados. Delimitación del tema. Algunas formas sugeridas para iniciar una investigación es: ¿qué ocurre con, por ejemplo, qué ocurre con la edad y las diarreas? Por un ejemplo. ¿O qué puede hacerse para resolver la gran propensión de descalabrados en niños de menores de 6 años? ¿O qué ocasiona el edema palpebral en mayores de 30 años? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Qué tan intensos son los síntomas? ¿Qué tan intensos son las manifestaciones? ¿Cuáles son las condiciones de tal o cual? ¿Cuál es la correlación entre? En especial a mí me gustan mucho ese tipo de estudios porque, bueno, luego les explico por qué, pero son muy interesantes ese tipo de estudios. ¿Qué condiciones prevalecían antes de? ¿Qué tan eficaz es? ¿Qué diferencias existen entre? ¿Y qué factores atribuyen a? Así con estas palabras ya prefabricadas, con estas frases, podemos realizar un montón de preguntas simplemente para iniciar la idea, la pregunta de investigación. Hay que estructurar la pregunta, algo que sea medible, ¿ok? ¿Por qué? Porque bueno, aquí ya vamos a tener que especificar las variables, qué es lo que vamos a observar y medir.
Podemos hacer una relación causa-efecto. Por ejemplo, dos variables, polifarmacia y dispepsia. ¿Ok? Polifarmacia asociado con dispepsia. La causa, la polifarmacia. El efecto, la dispepsia. Entonces, mi variable dependiente, que sería el efecto, sería la dispepsia en este estudio. Y mi variable independiente, que es la causa, es la polifarmacia. O dicho en otras palabras, el consumo de más de 3 medicamentos en una persona para una misma enfermedad me va a condicionar que mi paciente tenga episodios de dolor. Bueno, la dispepsia es dolor tipo ardoroso en la boca del estómago, ¿sí? O en el epigastrio, dependiendo si puedes comprender o no la terminología. Pero a eso voy. O sea, aquí ya estoy asociando dos variables, dos cosas, como una causa y un efecto, y que también puedo medir, porque puedo medir el consumo de medicamentos y puedo medir las veces que el paciente va a presentar ese dolor, en una semana, en un mes. Si en nuestra pregunta de investigación hay que especificar si vamos a hacer una intervención o no. Una intervención, pues como ya mencioné, es algo que el investigador hace o el investigador da. Y hay que ser bastante objetivos en el tipo de intervención que vamos a realizar, porque de ahí vamos a medir, vamos a sacar específicamente números o definiciones o palabras o lo que tengamos que sacar, pero hay que ser muy, muy, muy específico y no dejar nada a la imaginación en cuanto a la pregunta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé si recuerdan desde la primaria, too much, too many. Too much se usa para cosas que no se pueden medir, entre comillas, como por ejemplo la música, el rock, el amor, muchas cosas. Y too many se utiliza para cosas que se pueden contar, 1, 2, 3, primero, segundo, tercero, arriba, abajo, no sé, etcétera. Pero si, por ejemplo, tenemos una variable que decimos, ¿cómo voy a integrar esa cómo voy a medir esa variable? Pues sí se puede, hay que buscarle, sí se puede. Por ejemplo, ¿cómo puedo medir al rock? Too much rock, mucho rock, ¿cómo lo puedo medir en relación con otra cosa? ¿Cómo lo puedo medir? Bueno, tal vez por canciones. Una canción, 2 canciones, 3 canciones. Y defino que 3 canciones ya es mucho rock. O por decibeles, si es el ruido, 20 decibeles, 40 decibeles, y defino que 45 decibeles ya es mucho rock. Así necesito especificar bien qué voy a medir y cómo lo voy a medir, porque desde ahí ya partimos bien para el resto de nuestra investigación. Finalmente, puntos claves. Busca un problema, ya sea a tu alrededor, claro, hablando de tus áreas de importancia, que se pueda resolver, que sea interesante, que sea un problema que como que todos observen, pero que al mismo tiempo nadie le hace caso. Aplica el FINER. Recuerda lo que significa FINER: factible, interesante, novedoso, ético y relevante. Ya que identifiques un problema, aplica el FINER. Si no entra, no encaja, mejor abandona la idea o trata de acomodarla bien, porque vas a batallar. Y define súper bien en tu mente el tipo de datos a recolectar, ya sean números, cifras, categorías, clasificación, no sé, algo que sea muy, muy medible y que ya esté estandarizado. ¿De acuerdo? Pues esto es todo de mi parte, espero que te haya servido este video. A mí me encanta la investigación y pues yo voy a seguir subiendo más videos. También estoy empezando, voy a seguir, tengo que estudiar antes de hablar, etcétera, etcétera. Si te gustó, por favor dale un like, comparte y suscríbete a mi canal para que sigas recibiendo cosas de calidad, información de calidad. Muchas gracias.